Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este pequeño tutorial. Les presentaré una plantilla para pólizas en Compact y contabilidad en Excel, la cual espero les sea de mucha utilidad y les sirva para agilizar los registros contables para las cuales se les adecue. Las pólizas registradas son sencillas, ya que no involucramos datos con XML, o sea, ningún tipo de registro con facturas. Pues a mi consideración es mejor efectuar la contabilización de los XMLs directamente en el programa de contabilidad Compact, y en su defecto, si usted cuenta con alguna aplicación que para tal efecto les ayude con la carga de los XML, hablamos de alguna aplicación adicional donde usted pueda contabilizar con los XML y luego hacer la carga al programa de contabilidad. Entonces procedemos a mostrar los datos del formato de póliza para que vayamos conociéndolo. ¿Sí? Entonces, esta plantilla de Excel nos va a servir, como les mencionaba, para todos los registros de las pólizas que nosotros podemos incluir. Las podemos incluir en esta misma hoja. Vamos a agregar las tantas pólizas que nosotros podamos agregar. Incluso no importa si sea de ingresos, sea de diario o bueno, si usted en algún momento configuró algún otro tipo de póliza diferente a las que les mencioné, también la puede registrar aquí. Entonces empezamos conociéndola. Tenemos que en la primera celda, en la A1, vemos la palabra P, lo cual indica que esto da pie al inicio de una póliza. Seguidamente vemos en la celda de al lado la fecha, ¿sí? Si usted recuerda, es prácticamente la misma información que a como se va mostrando en el programa de contabilidad al momento de registrar la póliza. ¿Sí? La fecha la podemos editar. Aquí en este caso la voy a cambiar a manera de ejemplo. Voy a ponerle 15 de julio de 2016 y automático vemos que la fecha se ha cambiado. Bueno, la hemos modificado y se ha ajustado al formato de la póliza. En color azul, en esa celda vemos un número 3, lo que indica que estamos registrando una póliza de diario, ¿sí? Entonces, aquí les muestro la clasificación de acuerdo a cómo Compact ha configurado esta información. Le da el número 1 para registro de ingresos, el número 2 para registro de egresos, el número 3 para los registros de diarios, y como les decía, si usted tiene configurado algún otro tipo de póliza, también la puede registrar en este archivo de Excel. ¿Okay? Pasamos a la celda D. Aquí, en esta que está en color verde, vamos a poner el número de la póliza que estamos registrando. Puede ser que estemos registrando un número de póliza en consecutivos del 1, 2, 3, etcétera. También puede ser que nosotros en algún momento hayamos hecho ya un registro o una numeración de pólizas y algunas ya las registramos en el sistema y algunas otras no las registramos, dado que de esta manera es más sencillo vaciándolo a través de esta plantilla de Excel. Entonces, para esos registros podemos ya dejar números asignados de póliza y son los que vamos a colocar en este campo. Posteriormente encontramos valores fijos, que esto ya la misma plantilla en la configuración ya vienen por default, ¿sí? Entonces estos no los vamos a tocar, los dejamos iguales. Nos vamos a la columna G y ahí vamos a poner el concepto general de la póliza, ¿sí? Entonces, como bien sabemos, al momento de contabilizar, pues hay un concepto general que es lo que describe toda la operación que vamos a mostrar dentro de la póliza. Es aquí donde ponemos ese concepto general. Después vamos a encontrar en las tres columnas siguientes igual datos que son valores fijos, los cuales no vamos a tocar. Pasamos a la fila 2 y nos encontramos con la letra M en la celda A2. Aquí nos indica que ya es un movimiento contable, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, todas las demás filas, todas las que tengan la letra M, corresponden a movimientos contables. Entonces, ese es el indicativo. En las plantillas que actualmente se bajan de Compact y aparece la letra M con un 1. No hay ningún problema si
le quitamos el 1 o si la cargamos de esta manera con M1 o M, dado que ya lo he efectuado anteriormente y no me ha generado ningún problema. ¿Okay? Vemos que de acuerdo a la fila en la celda B2 tenemos la cuenta contable. Entonces, todas estas cuentas nosotros obviamente ya las tenemos identificadas, ya las tenemos plenamente consideradas cómo se van a ir registrando, cuáles son las que están involucradas, sobre todo en el proceso que estamos haciendo en esta póliza, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que considerar en las cuentas contables. Esta debe estar sin guiones separadores, es decir, sin los niveles, al menos aquí descritos en la celda. El número de la celda debe tener formato de texto o ir precedido de un apóstrofo. Lo que vemos en este caso, el apóstrofo, voy a poner aquí, estoy hablando de esta comillita, bueno, lo que aparentemente es una comilla, pero se llama apóstrofo. Tiene que ir para que coincida con el formato al momento de cargar la información. Tenemos en la fila C, en la columna C, perdón, ¿sí? Aquí va la referencia del movimiento, ¿sí? Cada movimiento de lo que estemos registrando, si es un movimiento de egreso, de ingreso, de diario, lo que nosotros querramos aquí o lo que de acuerdo a las políticas tengamos que registrar en este campo, ¿sí? Aquí para mí este indicativo de PD-01 quiere decir que es póliza de diario 01. Si fuese un traspaso entre cuentas, seguramente aquí estaría registrado el número de referencia que aparece en el estado de cuenta. Ustedes pueden poner la referencia que ustedes deseen, incluso la pueden dejar también en blanco. Luego, en la columna D, vemos un dígito que es el 0. Esto indica que este movimiento corresponde a un cargo, ¿sí? Y más abajo vemos el número 1, donde se le indica que este movimiento corresponde a un abono, ¿sí? Entonces, los dígitos 0 y 1 indican 0 un cargo, 1 es abono. Posteriormente, en la columna E tenemos ya cada uno de los importes que están involucrados dentro del registro, ¿sí? Tanto para cargos como para abonos. Nuevamente encontramos en la columna F y G datos fijos que no debemos modificar. Nos vamos a la columna H y esto es el concepto del movimiento, concepto que describe cada movimiento que estamos registrando. Ok, entonces bajamos un poco más, en este caso a donde vemos en la celda B8, B9. Me interesa aquí nuevamente mostrarles la diferencia entre lo que es indicativo de cargo y el indicativo de que es un abono. Entonces le voy a mostrar que las sumas en este caso deben ser iguales. Vemos en esta parte de abajo suma de 116.094.90 que debe coincidir con los abonos, ¿sí? Ok. Y el concepto general también de estos movimientos. Finalmente, cada movimiento tiene un concepto individual, en este caso. Aquí lo estoy tomando yo del concepto general, ¿sí? Dado que para mí estos datos son datos globales de los primeros que vemos aquí. Entonces, yo lo que hice fue copiar el valor de la celda, nada más para que al momento de modificar yo el concepto aquí, se modifique todo en estos movimientos también. Aquí en la parte inferior vemos nuevamente el formato de pólizas. Inmediatamente cuando yo haya terminado la póliza primera, copio todo el formato, de preferencia péguenlo tal cual viene del formato anterior. En este caso estaríamos hablando de copio, aquí le doy pegar ese mismo formatito, ok, y empiezo a hacer la modificación de la póliza, ¿sí? Vemos nuevamente que es indicativo de que es una póliza
esto le indica a la hoja de Excel, en este caso también al programa de Compact, que difiere de los registros anteriores. Son dos cosas diferentes. Yo aquí puedo poner una fecha distinta, por ejemplo 16 de julio de 2016, ¿sí? Aquí la anterior me dice que es una póliza de diario, yo aquí le voy a decir que es una póliza de ingresos y que es la número 25, un ejemplo, ¿sí? Entonces cuando cargue al programa de Compact, esa es la póliza que voy a afectar. Y nuevamente, todos los movimientos, sus cuentas contables que están afectando en esta póliza, todas las cuentas contables, la referencia, en este caso como le estoy diciendo que es una de ingresos, le voy a cambiar, le voy a decir que es póliza de ingreso, en este caso es un ejemplo, puedo copiar todas, la referencia va a ser la misma, todos estos movimientos corresponden a cargos y los cuatro últimos corresponden a abonos, sus respectivos importes, ¿sí? Y asimismo el concepto general de la póliza, que nuevamente vemos, bueno, aquí no está copiado, ok, pero vemos que son los movimientos también individuales de cada, en este caso de cada registro, ok. Puede copiar toda la póliza y pegarla inmediatamente debajo del último movimiento de la póliza anterior para posteriormente editarla, lo que estamos viendo. Las celdas rellenadas con gris no deben modificarse, ya que pueden generarse errores al momento de cargar a contabilidad. El archivo deberá guardarse en compatibilidad Excel 97-2003 para poder ser reconocido por el Compact y contabilidad y ser cargada la o las pólizas que ya hemos registrado previamente en este archivo Excel. Entonces sí es muy importante verificar esta parte de la compatibilidad que esté en Excel 97-2003. Bueno, ¿cómo podemos hacerle para obtener esta plantilla? Y sobre todo para que ya aparezca en esta versión. Entonces la plantilla es muy fácil de obtener. Ustedes la pueden descargar de su mismo programa de contabilidad, de cualquier póliza que ustedes ya hayan registrado. Ustedes pueden editarle, agregarle un movimiento, dos movimientos, tres, los movimientos que vayan ustedes a involucrar en esa póliza. En este caso, por ejemplo, si fuera un traspaso entre cuentas, si estoy solo voy a registrar dos, en este caso un movimiento de la cuenta que sale y la cuenta que ingresa, tendría yo, por ejemplo, solo dos movimientos, ¿sí? A lo mejor fueron cuatro movimientos en el mismo día y los quiero registrar en la misma póliza, lo puedo hacer así, tengo cuatro movimientos, ¿sí? Entonces, como les digo, ustedes pueden editarla, ustedes pueden agregar más movimientos o quitar tantos movimientos. En este caso mínimo serían dos para que exista un cargo y un abono, o en su defecto también pudiese ser un registro individual, pero seguramente estaría con un importe en cero, ¿sí? Ok, entonces esto es en sí la plantilla de Excel, una hoja muy sencilla que espero les sirva, les sea de mucha utilidad. Como les decía, seguramente para traspasos entre cuentas hay algunas empresas que sí efectúan muchos traspasos entre cuentas, y yo considero que les sería muy útil usar esta plantilla, ya que les evitaría estar abriendo pólizas directamente en el programa de contabilidad, además de que se evitarían, obviamente, al abrir una póliza, que se abra también en la metro digital, porque solo esperarían a que aparezca la página para cerrarla, y pues nos evitamos ese proceso. Okay. Entonces voy a ir al programa de Compact para mostrarle cómo bajar la plantilla, ¿sí? Tenemos aquí, ya tengo abierto aquí esta empresa de ejemplo. Vamos a bajar esta póliza egreso 53, que es un traspaso de cuentas propias del 28 de enero. Entonces me voy a pólizas, bajar pólizas, le indico, en este caso aquí, que ya está la fecha, les digo que quiero la póliza 53, es números del 53 al 53. Tipo de pólizas, le voy a indicar que es una de egresos, porque si le dejo todas y existen una de egresos, una de diario, me va a bajar las tres, porque las tres son número 53. Entonces, el archivo de salida, aquí vemos la ruta donde queremos mandar. Nosotros queremos mandar
bueno, en ese caso la que está predeterminada. Si nosotros queremos mandarla a otro lado diferente, ¿sí? Por ejemplo, la voy a mandar aquí. Y aquí le voy a poner póliza. Vamos a ponerle batch. Es un ejemplo. Y aquí por default viene predeterminado un archivo de txt o como un bloc de notas. Nosotros le vamos a cambiar a polizasbatch.xls. Le damos a abrir. Si vemos ya la ruta donde va y le damos procesar. Entonces bajamos la póliza. Nos dice que esta póliza tiene 4 movimientos. Cerramos. Nos vamos a donde la guardamos. La abrimos. Y vemos ahora la póliza que bajamos. Como vemos aquí, hasta la celda, en este caso, perdón, de la fila 1 a la fila 16, vemos varios datos de asociación de XML y varias cosillas ahí. Incluso habla de los registros de la DIOT. Sí se puede hacer a través de la plantilla, pero es un proceso un poco más tedioso, más complicado. Hay que ir copiando datos, en este caso del folio fiscal, y sí es un poco más complejo en ese sentido. Entonces por eso no lo bueno, yo sugiero que no lo usen para eso, a menos que tal vez sea poco lo que tengan que registrar. Y obviamente si se registra con XML, pues habría que bajar un documento que tenga asociado los XMLs, y al momento de bajar la póliza también hay que seleccionar esas características para que se baje toda la información completa y nada más tengamos que sustituir por datos de XML y seguramente importes y algunos datos de referencia. Entonces, aquí como esto no me sirve, tampoco me afecta si yo lo elimine, como tal lo quito y me queda la plantilla de Excel, que es la plantilla que se le había mostrado. Tenemos nuevamente el indicativo que es una póliza, la fecha, que es una póliza de egresos, el número 53. Estos datos no los tocamos. Traspasos de cuentas propias, que es el concepto general de la póliza. Aquí vemos nuevamente datos fijos que ya vienen aquí. Esto es una especie de folio fiscal. Yo estos datos no me afectan, igual si los elimino, por lo tanto los quito, porque ya que voy a estar utilizando este mismo formato para seguir yo contabilizando hacia abajo. Entonces tenemos los movimientos, vemos las cuentas contables que me afectan, en este caso que se afectaron en la póliza que yo bajé. Vemos también lo que les mencionaba, M1, movimiento, 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 ¿sí? Aparecen con M1. Digo, si ustedes le quitan el 1, no les debe afectar, bueno, pero si en este quedado caso ya baja con M1, pues también no veo mucha necesidad de estarlo modificando. Ok, la referencia, cargo abono y los importes. Ok, si quiero modificar este dato, bueno, en este caso agregar una póliza distinta, lo pego inmediatamente aquí, modifico este dato, le pongo 31 de enero de 2016, ¿sí? Es la 2, a lo mejor yo quiero registrar a la 54, y si yo quiero no modifico nada aquí, y cuando yo la cargue, si la póliza 54 no existe, va a subir la póliza 54 igual que la 53. ¿Ok? Entonces, esto sería todo con respecto a este tutorial. Espero que les sea de mucha utilidad. Les agradezco su atención por haber llegado hasta el final del video. Y también les agradeceré mucho si lo comparten, ya que me será de mucha utilidad, de mucha ayuda a mí. Y también por favor darle pulgar arriba. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.